Bueno, me da mucho gusto recibir a Violeta Vázquez Rojas. Ella ha escrito un artículo en la revista Nexos sobre la ambigüedad semántica entre los artículos de las leyes electorales en este asunto particular de del registro de los partidos políticos, y viene muy al caso porque hay un partido, sobre todo Encuentro Social, que está por perder su registro y que podría recuperarlo por esta ambigüedad que existe en la redacción de la ley. ¿Cómo estás, Violeta? Gracias muy bien, por venir. Gracias, Leo. Buenas gracias noches. por invitarme. No, bueno, eso es un tema muy importante, ¿no? Porque finalmente la ley debería ser clara de cuando un partido pierde o no su registro. Lo deseable sería una ley que no se prestara a dos interpretaciones, porque de otra manera no se puede aplicar. Así ¿no? es. Eso es lo interesante. Ahora también, desde el punto de vista lingüístico, es un caso muy interesante. Sí. Que, aparte tú eres lingüista, ¿no? Sí, yo soy lingüista y sí. De hecho te agradezco mucho que consultes la opinión de un lingüista cuando rara vez nos sacan de nuestro cubículo para preguntarnos algo de temas, digamos, de interés público. No, yo encantado. A mí yo recibo de todas profesiones, no te preocupes. Bueno, bien. Ajá. Entonces, la ley está redactada de manera ambigua y lo que es muy llamativo es que pareciera que no es muy claro en qué sentido la ley se puede leer. O sea, pareciera que hay los proponentes de una de las interpretaciones o quienes proponen la otra interpretación, pero la verdad es que cualquiera de las dos sería una... ¿Cuáles son las dos, Violeta? Cuéntame. Mira, si podemos ver la formulación de la ley, bueno, yo la tengo aquí, si quieres que la leamos. Esa es la ley general, la LEGIPE, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las dos, o sea, tanto la LEGIPE como el constitucional, ¿no? Sí. Entonces, la LEGIPE lo que dice es, son causas de pérdida de registro, me voy a saltar el primer inciso, no obtener en la elección inmediata anterior por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de la República. Bueno, aquí lo que está pasando es que hay una negación, ¿verdad? No obtener. Y hay un cuantificador que es alguna de las elecciones. Sí. Entonces, esta interacción entre dos operaciones da lugar a dos lecturas distintas. La primera sería que si en alguna de las elecciones, de las 3 elecciones federales, no obtienes el 3%, entonces eso es la causa de pérdida de tu registro. Ah, caray. Esa es una de las lecturas. Sí. La otra lectura sería, la causal de pérdida sería no obtener el 3% en ninguna de las elecciones. ¿Sí? O sea, a ver, yo como lo interpreto, así lo había interpretado, es que si no consigues en alguna de las 3 elecciones federales por lo menos el 3%, te vas para afuera. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez es ambigua la formulación. ¿A cuál de las dos te refieres? Exacto. O sea, te voy a poner un ejemplo de ambigüedad. A ver, venga. ¿No? Este es un ejemplo de, digamos, el correlato lingüístico de esto que vemos aquí es la ambigüedad. O sea, hay gente que aquí va a ver un pato y gente que aquí va a ver un conejo. Sí. No hay manera de que me digas que eso es solamente un pato y nada más un pato, o que me digas que es solamente un conejo y nada más un conejo. Bueno, lo mismo pasa con los dos artículos, tanto con el de la LEGIPE como con el constitucional. A ver, el constitucional. Vamos a ver el constitucional. El partido político que no obtenga al menos el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones, que se celebre para la renovación del Poder Ejecutivo o las cámaras, le será cancelado el registro. Otra vez, el que no obtenga en cualquiera se puede entender de dos maneras. No obtiene en ninguna de esas elecciones o en alguna, más bien, es decir, no existe una elección en la que obtengas el 3%, ¿sí? Eso sería una de las interpretaciones. Y la otra sería, existe alguna elección en la que no obtienes el 3%. Te voy a poner un ejemplo sacado de internet, ¿no? Estaba leyendo en algún lugar que decía, si no has llorado con alguna película de Disney, fracasaste como humano. ¿Tú cómo interpretas eso? ¿Tengo que haber llorado con todas las películas de Disney para no fracasar como humano? O con una, por lo menos. O por lo menos con una. Yo así lo interpreté, como una.
¿Verdad? En ese caso sí. Porque uno sabe que las películas de Disney por lo general no todas son para llorar. No, pues no. Pero si yo te digo, si no sacas 10 en alguna de las materias del semestre, ya no vas a tener la beca. ¿En cuántas materias debes obtener 10 para...? Pues por lo menos en una tienes que tener 10, ¿no? Eso es lo que te conviene. Pero también podría ser, así se podría formular la regla que te exige obtener 10 en todas. A ver, pero en el caso particular de Encuentro Social, ¿sí? El hecho es que ni en diputados, ni en senadores, ni en presidente sacó 3%. Bajo cualquiera de las dos lecturas... Se va. Se tiene que ir. Sí. Entonces, aquí no hay ambigüedad de si se tiene o no que ir el Partido Encuentro Social. La ley es ambigua, es solamente que las dos interpretaciones se le aplican al PES. Sí. O sea, bajo cualquiera de las dos interpretaciones queda fuera. Sí, ahora ellos están luchando por quitar algunos votos, etcétera. Ya es otra, claro, porque otra discusión, ¿no? No se va a definir esto hasta que no tengan las constancias de todas las elecciones. Ahora, ¿cómo lo hubieras redactado tú, Violeta? O sea, a ver. Ese es el problema. Digo, tú que eres lingüista. Yo te voy a decir, a ver, yo te lo digo como politólogo, como lo entiendo yo. En por lo menos una elección tienes que sacar 3%. ¿Eso es lo que tú dices? O sea, eso es lo que me gustaría que me lo redactaras tú para que quede clarísimo. ¿Cómo lo pondrías? ¿Sí me entiendes? Mi punto. Estoy de acuerdo. Tú estás tratando de formular una de las interpretaciones de manera clara. Sí, ¿no? Exacto, para que reformar la ley y que quede clara. Bueno, en ese caso tendrías que decir el partido que no obtenga el 3% en ninguna de las elecciones. Es que es en ninguna. Queda fuera. ¿Así? ¿Por el doble negativo? Pues porque lo que estás haciendo es, digamos, decir que en la condición para que te salgas es que en ninguna de las elecciones, hayas obtenido el 3%. Exacto. Entonces, pues yo usaría francamente ninguna. Ninguna. El partido que en ninguna de las elecciones logre sacar el 3%, debe quedar fuera. O déjame ponértelo así, en afirmativo. El partido mantendrá su registro si consigue 3% en por lo menos una de las 3 elecciones. Esa es otra manera de formularla. Esa está más clarito. Sin ningún problema. ¿Estás de acuerdo? Claro. Lo pones en positivo en lugar de negativo. Sí, y también hay maneras de formular digamos, la interpretación estricta, ¿no? Que es la que defienden algunos, que es, si fallas en una te tienes que ir. Bueno, en ese caso creo que la ley debería decir el partido que no obtenga 3% al menos en cada una de las elecciones, debe perder el registro. Es decir, siempre hay maneras no ambiguas de formular lo que se debe decir. Porque ya se nos acaba el tiempo, yo te quería preguntar, ¿a ustedes como lingüistas alguna vez los consultan para las redacciones de las leyes? A mí no, pero... Bueno, pero ¿sabes de casos? Sí. Mira, la verdad es que no sé si para la redacción de las leyes, pero sí conozco colegas que dan clases de redacción en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Pues sí. No sé si... No, pero a lo mejor de redacción muy básica, ¿no? Probablemente. Y te lo digo claramente porque en un Estado de Derecho es muy importante como esté la redacción de las leyes. Yo recuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo estudiaba allá, interpretaciones de la Suprema Corte que se iban al tema de lo que quisieron decir los constitucionalistas, ¿no? Sí. A veces a nosotros nos toca redactar pequeños reglamentos internos o lo que sea, y la verdad es que cuando estás con lingüistas no se escapan este tipo de ambigüedades. Pues no puedes. No dices, en una convocatoria no pones... se convoca a estudiantes de licenciatura y maestría, porque entonces estás restringiendo de más, o sea, siempre hay una manera de encontrar las ambigüedades. El problema es que no son evidentes. Y es que la ley no puede ser ambigua, ese es el punto, ¿no? No debe ser ambigua. Gracias, Violeta. Gracias a ti, por haber venido, Violeta Vázquez Rojas. Hacemos una breve pausa, viene Rubén Aguilar. Vamos a hablar de la crisis en Nicaragua. Regresamos en un momento más.